Hola, feliz día. Soy el profesor Douglas Cabrera. Te doy la bienvenida a mis clases en línea de matemática básica. En esta oportunidad te estaré presentando el tema Tema 9. División de polinomios. En esta oportunidad vamos a estar tratando el tema acerca de la división de polinomios. Antes de entrar de lleno a la metodología o a los métodos para realizar divisiones de polinomios, quiero dar un breve repaso o una reflexión acerca de los métodos de división que hasta ahora el estudiante debe manejar. Existen dos métodos, o al menos son los utilizados a nivel escolar aquí en Venezuela, llamados el método sintético, o también conocido como el método tradicional, y el método de la resta. Quiero hacer una pequeña comparación, ya que el método sintético es el que se utiliza o el más se enseña a nivel escolar y que se trabaja también durante todo el bachillerato. Sin embargo, el método de la resta es el método que refleja una relación con el método de división de polinomios. De manera que hay que entender que el método de la resta es el método que se utiliza para la división de polinomios. Así que vamos a dar un breve repaso a lo que eran estos dos métodos y establecer una comparación. Acá tenemos un ejemplo de cada uno de los métodos. Aquí tenemos una división sintética. Estamos dividiendo 645 entre 5. Y vamos a hacer esta pequeña división acá. Esta división se comienza bajando el 6 y se debe encontrar un número que multiplicado por este primer número del divisor nos dé igual a el número, igual o aproximado al número que tiene el dividendo, el primer número que bajamos del dividendo. En este caso es 1. 1 por 5, 5. Y uno dice así, 1 por 5, 5, al 6, 1. O 1 por 5, 5, le falta 1 para llegar a 6 y se coloca acá. Luego se baja el siguiente número, en este caso es 4, y ahora tengo 14. Nuevamente debo encontrar un número que multiplicado por 5 me dé 14 o se acerque a 14. En este caso sería 2. 2 por 5, 10. Al 14, 4. Entonces en este caso vuelvo a bajar el siguiente número, que sería el 5, y me quedan 45. Ahora debo encontrar un número que multiplicado por 5 me dé 45 o se acerque al 45. En ese caso es 9. 9 por 5, 45. Al 45 pago o 0. De esta manera se realiza la división sintética. Este número que está acá, 645, es el dividendo. El 5 se le llama divisor. A este número que está acá, que es el resultado de las operaciones de la división, se le llama cociente. Y el número que queda al final se le llama resto o también residuo. Este es el método sintético. Ahora vamos a hacer esta misma división por el método de la resta. Preste mucha atención. Entonces tengo acá 645 entre 5. En el método de la resta también debo conseguir un número que multiplicado por el primer número del divisor me dé el primer número del dividendo. En este caso, nuevamente 1. 1 por 5, 5. Y uno no dice llevo, como colocó al 6, 1. No, sino que coloca el 5. 1 por 5, 5. Y resta. Es importante entender que en el método de la resta
al hacer la multiplicación entre el primer número del cociente o el número del cociente y el divisor, acá se coloca el número y se resta. Eso es importante entenderlo porque en el caso de los polinomios también se resta. Y restar significa que debemos cambiarle el signo al término del polinomio, ya que se deben acordar cuando vimos la resta de polinomios, se dio la información de que se debe cambiar el signo o los signos del polinomio que está restando. De manera que si yo dijera esto así sería más por más, pero como resta coloco menos. Bueno, entonces realizo la resta, 6 menos 5, 1, y ahora bajo el 4 y tengo el 14. Nuevamente encuentro un número que multiplicado por 5 me dé 14 o se aproxime a 14. Sería 2 por 5, 10. Y coloco el 10 y resto. Vean que esto debería ser entonces más por más, cambia a menos porque estoy restando. Y la resta implica un cambio de signo. Y 2 por 5, 10. Ahora resto y me quedan 14 menos 10 son 4 y bajo el siguiente elemento que es el 5. Entonces me queda 45 entre 5. Nuevamente 9 y digo 9 por 5, 45, coloco el 45 acá, cambio el signo, porque aquí debería ser más por más, sin embargo estoy cambiando el signo, colocándole un menos o restando, que es lo mismo. Entonces me queda 45 menos 45 es 0. Al igual que en el caso anterior, este es el dividendo, 645 es el dividendo, 5 es el divisor, 129 es el cociente y el 0 es el residuo. En este caso la división dio exacta. Cuando es exacta, el residuo es 0. Tanto para el método sintético como para el método de la resta se cumple el teorema de la división. ¿Qué nos dice el teorema de la división? Que el dividendo, es decir, este número que está acá, 645, es igual a la multiplicación del divisor por el cociente, o sea, es el resultado de multiplicar 5 por 129 más el residuo. Quiere decir que si yo multiplico el divisor por el cociente y le sumo el resto, eso me da como resultado el dividendo. Este teorema de la división también es válido y también se cumple para la división de polinomios. Entonces vamos en esta oportunidad a realizar una división de polinomios, o vamos a hacer varios ejemplos para ir, digamos, demostrando cuál es la metodología o de qué forma se va a realizar la división de polinomios. Tenemos el primer ejemplo, dice realizar la siguiente división. En este caso tengo el polinomio 5x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x menos 1 dividido entre x más 2. Aquí se me está indicando la división de polinomios. Tengo un polinomio que es de grado 3 y lo voy a dividir entre un polinomio que es de grado 1. Vamos entonces a ir realizando esa división. Lo primero que tenemos que revisar es que tanto el cociente, tanto el dividendo como el divisor estén preparados. Es decir, estén completos, ordenados y simplificados. Si revisamos el dividendo en este caso, está preparado porque está ordenado, también está completo y está simplificado. Entonces vamos a copiar acá el dividendo. 5x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x menos 1. Y lo voy a dividir, para lo cual vamos a utilizar el signo de la división tradicional. Lo voy a dividir entre el polinomio x más 2, que también es un polinomio ya preparado. Muy bien,
Entonces, se trata de encontrar el cociente y el residuo de esta división. Así que necesito encontrar un término, como en el caso de la división que acabamos de ver hace un momento, necesito encontrar un término que multiplicado por este término me dé exactamente este que está acá. Y se simplifique a través de la suma algebraica de ese elemento que conseguí con este. En este caso, aquí tengo un 1 como coeficiente y ese 1 también es positivo. Entonces aquí tengo un más 1 y una potencia elevada a la 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da 5? Bueno, tendría que ser el mismo 5. ¿Qué signo multiplicado por más y que luego cuando lo cambie me da menos? El signo más. Entonces coloco signo más y digo más por más, más. Como se trata del método de la resta, debo cambiarle el signo a esa multiplicación. Entonces digo más por más, más. Al colocarlo de este lado, colocaría menos. Le estoy cambiando el signo porque, repito, para restar un polinomio se le debe cambiar el signo al polinomio que resta. Y ahí voy a restar este polinomio de arriba con el de abajo, por lo tanto a este le debo ir cambiando el signo. Más por más, pasa para acá, menos. ¿Qué coeficiente multiplicado por 1 me da 5? El mismo 5. 5 por 1, 5. Ahora, ¿qué variable cuando la multiplico por 1 me da de potencia 3? X a la 2. ¿Por qué? Porque si yo digo x a la 2 multiplicado por x a la 1, recuerden que en la multiplicación de los monomios, cuando yo multiplico dos bases iguales, solamente coloco la misma base y sumo los exponentes. Entonces voy a colocar aquí la misma base, que es x, y sumo los exponentes. Este exponente, que es 2, con este exponente, que es 1, y ahora tengo el exponente 3. De manera que ya conseguí el número por el cual debo multiplicar el primer elemento del divisor para que me dé el primer elemento o el primer término del dividendo. Ahora resta hacer la multiplicación por el otro elemento. Sería más por más, más. Lo cambio aquí a menos. 5 por 2, 10. X a la 2 multiplicado con x a la 0 me da x a la 2. Ya multipliqué mi primer elemento con ambos términos del divisor. Ahora digo resto. ¿Por qué digo resto y no sumo? Porque esto no se trata de que vamos a sumar o vamos a restar. Esto es una suma algebraica. ¿Por qué digo resto? Porque a este le he ido cambiando los signos que me han estado apareciendo. Cuando hago la multiplicación se lo he ido cambiando. Lo que quiere decir que esto es una resta, lo que voy a realizar. Si se dan cuenta, estos son iguales y de signos contrarios, por lo tanto se simplifican. Estos dos son de signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. O sea que como esto es negativo, será menos 8x a la 2. Y ya tengo mi polinomio que me está quedando de esta resta. Ahora bajo el siguiente término. El siguiente término es menos 3x. Y vuelvo a repetir el proceso. O se vuelve a repetir el proceso de la división. Nuevamente, entonces vuelvo acá y digo, debo conseguir un signo que cuando lo multiplique por este y luego lo cambie, me dé más. ¿Por qué me debe dar más? Para que se pueda eliminar con este menos que está acá. Y ese va a ser el mismo menos. Si se dan cuenta, estamos colocando el mismo signo que necesito eliminar aquí, lo estoy colocando acá. Entonces digo, menos por más es menos. Por lo tanto, aquí me va a quedar más. Ahora, ¿qué número multiplicado por 1 me da 8? El mismo 8. Digo, 8 por 1, 8. Ahora, ¿qué variable cuando la multiplico por x a la 1 me da x a la 2? El mismo x a la 1.
digo x a la 1 multiplicado por x a la 1 me da x a la 2. Y observe que he obtenido exactamente este primer término que está acá con signo contrario, con lo que voy a garantizar que se va a simplificar. Ahora resta conocer la multiplicación del término encontrado por el segundo término del divisor. Entonces digo, menos por más, menos. Debo colocarlo aquí, más, menos. Por más, menos. Debo colocarlo acá, más. Debo cambiarlo al signo contrario. Luego multiplico coeficiente con coeficiente, 8 por 2, 16. Y ahora variable con variable, x a la 1, x a la 0 es x a la 1. Y ahora resto. Estos dos son iguales y de signo contrario, por lo tanto se eliminan. Siempre se deben ir eliminando estos dos del extremo. Y acá estos me quedaron de signos contrarios. Signos contrarios se resta y se coloca el signo del número mayor. Entonces esto va a ser positivo. Y se resta, si a 16 le quito 3, me quedan 13x. Ahora bajo el siguiente término, que es menos 1. Al bajar el siguiente término, vuelvo a repetir el proceso. ¿Qué signo debo colocar acá para que cuando lo multiplique con este más y lo cambie, me dé aquí menos y se puede eliminar? Correctamente será el más. Más por más, más. Cuando lo cambio, me queda menos. ¿Qué número multiplicado por el 1 del coeficiente me da 13? El mismo 13. 13 por 1, 13. Ahora, ¿qué variable cuando la multiplico por x a la 0 me da x a la 1? Aquí tengo variable, cuando la multiplique, perdón, ¿qué variable cuando la multiplique por x a la 1 me dará x a la 1? Tiene que ser x a la 0, o sea, un término independiente. X a la 0 por x a la 1 me queda x a la 1. Y ya tengo mi término y de signo contrario que necesito para eliminar ese elemento. Entonces ahora me resta multiplicar por el segundo término. Más por más pasa para acá, menos 13 por 2 son 26. Son 26. Y ahora puedo restar porque x a la 0 con x a la 0 es x a la 0. No se coloca el x a la 0, es un término independiente entonces. Resto entonces, y digo resto porque como ya se han dado cuenta, he ido cambiando los signos. Y si le estoy cambiando los signos al polinomio que está restando, entonces estamos hablando de una resta de polinomio. Entonces acá estos son iguales y de signos contrarios se eliminan. Y aquí me queda signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Así que me queda menos 27. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ahí lo vamos a ver. Este elemento que está acá, este polinomio se llama el divisor. Y lo vamos a identificar como el polinomio d de x. D de x en minúscula la d. Todo este término que está acá, todo este polinomio se llama el dividendo. Y lo vamos a identificar como el polinomio d de x. Lo vamos a identificar como el polinomio d de x con d mayúscula. Este polinomio que nos da acá es el polinomio cociente. Y lo vamos a identificar como c minúscula de x. C de x, polinomio cociente. Y este que está acá es el polinomio residuo o resto. Y lo vamos a identificar como r de x, r minúscula de x.
como en una división de polinomios, el dividendo y el divisor son valores conocidos, aquí lo conocemos, lo que se busca en una división de polinomios es saber el cociente y el resto. Entonces, acá puedo colocar que c de x, o el cociente, va a ser igual a 5x a la 2 menos 8x más 3. Y el polinomio residuo, o r de x, que es el otro que andamos buscando, es menos 27. Nos queda un polinomio de un solo término, un polinomio de un valor constante. Un polinomio constante, aquí nos quedó un trinomio. Es importante resaltar que, al igual que en el caso de la división normal, la división que se ha aprendido hasta ahora, se cumple el teorema del resto o de la división. Teorema de la división. ¿Qué me dice el teorema de la división entonces? Que d de x, o el dividendo, va a ser igual a d de x, o el divisor, multiplicado por c de x, que es el cociente, más el polinomio residuo, que es r de x. Se cumple el mismo teorema de la división acá. Y si yo agarrar ahora este polinomio cociente y lo multiplico por el divisor, y a ese resultado le sumo lo que me dio de residuo, me tiene que dar exactamente el dividendo, tal como lo establece el teorema de la división. Veamos entonces la realización de este segundo ejercicio. En él tenemos x a la 3 menos 2x a la 2 más 1 dividido entre x menos 1. Completamos acá el polinomio, que está incompleto, falta el término a la 1, aquí está completo. Trazamos el signo de división tradicional, y realizamos el proceso. Comenzamos tratando de encontrar el primer término del cociente, el cual debe ser un término que, al multiplicarse por el primer término del divisor, dé como resultado el primer término del dividendo, o sea, x a la 3. Vamos a utilizar el signo más, ya que más por más, al hacer el cambio queda acá menos. Utilizamos el coeficiente 1, que no se coloca, pero en este caso lo vamos a colocar para que quede la ilustración. 1 por 1, 1. Colocamos el 1, que también lo hay aquí arriba. Y en la variable utilizaremos x a la 2, ya que x a la 2 multiplicado por x a la 1 me dará x a la 3. Y me queda exactamente este término con signo contrario. Multiplicamos entonces este término encontrado por el segundo término del divisor. Más por menos, menos, queda para acá, más. 1 por 1, 1. Y x a la 2 por x a la 0 me queda x a la 2. Ahora ya puedo realizar la resta. Estos son iguales y de signo contrario se eliminan. Estos son de signo diferente, se restan. Si a 2 le quito 1, me queda 1. Acá tengo entonces negativo como signo que le va a corresponder acá, ya que es el de mayor valor. Entonces me queda menos 1x a la 2. Una vez realizada la resta, bajamos el siguiente término, que es más 0x. Y realizamos o repetimos el proceso. Debo encontrar un término que, al multiplicar por este primer término del divisor, me dé exactamente, pero con signo contrario, este valor de menos 1x cuadrado que tenemos acá. En este caso va a ser el menos, y digo menos por más menos, le invertimos y queda aquí más. El coeficiente, un número que multiplicado por 1 me dé 1, va a ser el mismo 1, 1 por 1, 1. Y ahora una variable que multiplicada por x a la 1 me dé x a la 2, será la variable x. Tenemos la variable x entonces.
y multiplicamos. Decimos entonces x a la 1 por x a la 1 me da x a la 2. Ya encontramos el término, entonces ahora lo multiplicamos por el segundo término del divisor. Menos por menos da más, pasa para acá, menos 1 por 1, 1, x a la 1 por x a la 0 es x a la 1 y puedo ahora realizar la resta. Estos son iguales y de signo contrario se eliminan y acá me queda menos 1. Son diferentes, se resta, así que me queda menos 1x. Y bajo ahora el siguiente término que sería el más 1. Nuevamente buscamos otro término que en este caso va a ser de signo negativo. Menos por más, menos, pasa para acá, más, ya sabemos que se va a simplificar con el de abajo. Y el coeficiente será 1. 1 por 1, 1. Entonces, ya sé que la variable tendría que ser x a la 0 para que al multiplicarse con x a la 1 me dé x a la 1. Así que aquí será x a la 0. Entonces sería x a la 0 por x a la 1 es x a la 1. Multiplico ahora el término encontrado por el segundo término del divisor. Menos por menos, más, pasa para acá, menos 1 por 1, 1, x a la 0 me da x a la 0. De manera que acá resto, estos son iguales y de signo contrario se eliminan. Y estos casualmente también son iguales y de signo contrario se eliminan. Así que me queda como residuo el 0. ¿Cuál sería la solución entonces de esta división? Colocamos la solución y sería c de x, que es el cociente. Siempre deben recordar expresar la solución, aunque esté aquí en la operación, expresen la solución aparte. C de x, que es el cociente, me quedó x a la 2, no hace falta colocar el 1, menos x, no hace falta colocar ese 1 tampoco, menos 1. Y este 1 sí lo debemos colocar, ya que es el término independiente. Y r de x, que es el residuo, es igual a 0. El hecho que haya dado 0 es una división exacta de la división de polinomio. Y de esta manera queda el resultado. Veamos este tercer ejemplo. Vamos a realizar este tercer ejemplo. Lo primero nuevamente es revisar, observar el dividendo que esté completo, ordenado y simplificado. Nos damos cuenta acá que del término a la 5 brinca al término a la 3, o sea que no tiene el término a la 4. Así que completamos, ordenamos y simplificamos ese polinomio. Entonces sería, colocamos acá x a la 5, vamos a ordenar de forma decreciente, como no tiene el término de a la 3, de a la 4, completamos con más 0x a la 4. Completo con el término. Si tengo término a la 3, que es más 2x a la 3, también tengo término a la 1, pero no tengo el término a la 2. Así que completo con más 0x a la 2. Completamos con más 0x a la 2. Y buscamos el término a la 1, que sería menos x. Y el término independiente es menos 8. Y eso lo voy a dividir. Colocamos acá el signo de división entre este trinomio, que es x cuadrado menos 2x más 1. Ya estamos listos para hacer la división. Ya ordenamos, completamos, simplificamos el dividendo. El divisor no tiene ningún problema, está completo, está ordenado. Así que procedemos entonces a encontrar el primer término del cociente. El primer término del cociente tiene que ser un valor que al ser multiplicado por el primer término del divisor nos dé el primer término del dividendo. Como este tiene 1 acá, colocamos entonces 1 de signo positivo. Sería más por más, pasa para acá menos, cambiándole el signo. El coeficiente sería 1, ya que 1 por 1 me da 1, que es el coeficiente que tiene acá
el primer término del dividendo. Y la variable para que me dé x a la 5 tiene que ser x a la 3, ya que x a la 3 por x a la 2 me dará x a la 5. Una vez que ya encontré el término, entonces ahora lo multiplico por el resto del divisor. Y decimos más por menos, menos, pasa para acá, más, invirtiéndole el signo, más por menos, menos, pasa para acá, más, 1 por 2, 2, x a la 3 por x a la 1 me queda x a la 4 y observen que me queda debajo del x a la 4 del dividendo. Voy con el siguiente término, más por más, pasa para acá, menos, 1 por 1, 1, x a la 3 por x a la 0 es x a la 3. Y ahora puedo realizar la resta. Estos son iguales y de signo contrario se eliminan. Acá se suman, me queda más 2x a la 4. Estos son diferentes, se restan, me queda más 1x a la 3. Positivo porque el mayor es positivo, se restan y me queda 1. Debo conservar entonces el signo positivo. Una vez que ya he hecho esto, puedo bajar el siguiente término, que es más 0x a la 2, y se repite nuevamente el proceso. Debo buscar un segundo término aquí en el cociente que al multiplicarlo por el primer término del divisor me dé este más 2x a la 4 con signo contrario. Nuevamente ponemos el signo positivo, que vean que siempre es este mismo signo. Entonces, más por más, pasa para acá, menos. El coeficiente también es 2, siempre es el mismo. Y ahora 2 por 1, 2. Y la variable tiene que ser una variable que cuando la multiplique por x a la 2 me dé x a la 4, que en este caso será x a la 2. Entonces diría x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Y ya garanticé que este término se me va a simplificar. Ahora multiplico el término encontrado por el resto del divisor. Sería más por menos, menos, pasa para acá, más por menos, menos, pasa para acá, más, 2 por 2, 4, x a la 2 por x a la 1 es x a la 3. Vamos con el otro término, más por más, pasa para acá, menos, 2 por 1, 2, x a la 2 por x a la 0, me queda x a la 2, y ahora puedo restar nuevamente. Estos dos son iguales y de signo contrario se eliminan. Estos tienen igual signo, se suman, me queda 5x a la 3. Estos tienen signos diferentes, se restan, así que me queda menos 2x al cuadrado. Una vez que ya he hecho la resta, puedo bajar el siguiente término, que es menos x. Y el proceso se repite. En este caso entonces ya sabemos que es más, porque aquí hay un más, y es 5, porque aquí hay un 5. Entonces, más por más, se invierte y queda menos, 5 por 1, 5, y la variable es x a la 1. ¿Por qué es x a la 1 la variable? Porque cuando la multiplique por x a la 2, me va a dar x a la 3. Entonces sería x a la 1 por x a la 2, x a la 3. Ahora vamos a multiplicar el resto del divisor por el término encontrado. Más por menos, menos, pasa para acá, más, 5 por 2 son 10. Y x a la 1 por x a la 1 me da x a la 2. Vamos por el otro. Más por más, pasa para acá, menos, 5 por 1, 5, x a la 1 por x a la 0 es x a la 1, y ahora resto. Estos dos son iguales y de signo contrario se simplifican. Acá tengo signos diferentes, se resta, se coloca el signo del mayor, así que me queda más 8x a la 2. Y aquí son signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Así que me queda menos 6x. Y finalmente bajamos el término independiente, que sería menos 8,
y esa sería la última fase de nuestra división. Ahora tendría que encontrar un término que multiplicado por este me dé x al cuadrado, y eso es el término más, coloco más 8, y casi se nos acaba aquí la hoja del cuaderno, más 8. Entonces sería más por más, pasa para acá, menos 8 por 1, 8, x a la 0 por x a la 2, me queda x a la 2. Vamos con el otro término, más por menos, pasa para acá, más 8 por 2 son 16, x a la 0 por x a la 1, me queda x a la 1. Finalmente, más por más, pasa para acá, menos 8 por 1, 8, y ahora x a la 0 con x a la 0 me queda x a la 0. Puedo entonces restar. Estos son iguales y de signo contrario se eliminan. Estos son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor, o sea que me queda más 10x, y estos son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo, o sea menos 16. Y ya tenemos acá el segundo problema casi resuelto. Vamos a colocar la solución. La solución sería c de x, que es el polinomio cociente, me quedaría x a la 3, no hace falta colocar ese 1, más 2x a la 2, más 2x a la 2, más 5x, más 5x, más 8. Y ahora colocamos el residuo, r de x. R de x me dio 10x menos 16. Fíjense, aquí me dio un polinomio de grado 3 en el cociente y en el residuo me dio un polinomio de grado 1. En el caso anterior nos había dado 0 y en el anterior también nos había dado un polinomio de grado 1. Este polinomio residuo puede dar cualquier grado dependiendo de cuál es el grado del dividendo y cuál es el grado del divisor. De esta manera ya tenemos 3 ejemplos. Si quieres ampliar tu conocimiento en el área de la división de polinomios, puedes revisar en internet, puedes encontrar bastantes ejercicios resueltos, aunque algunos los resuelven por otros métodos. Este que está acá es el método llamado método sintético, según se utiliza aquí en Venezuela.